En el vasto universo bíblico, los ángeles ocupan un lugar fascinante y enigmático. Son seres espirituales, creados por Dios, que desempeñan roles esenciales en la narrativa divina, mensajeros que transmiten la voluntad celestial, guardianes que protegen a los justos, y guerreros que luchan contra las fuerzas del mal. Sin embargo, no todos los ángeles se mantuvieron fieles a su propósito original. En la historia sagrada, encontramos el relato de aquellos que, impulsados por la ambición, el orgullo y la rebeldía, se apartaron del camino de la obediencia y se convirtieron en lo que hoy conocemos como ángeles caídos. El objetivo de este vídeo es explorar la historia de 4 de estos ángeles caídos mencionados en textos bíblicos y apócrifos: Lucifer, Semiasa, Azazel y Belcebú. ¿Quiénes fueron antes de su caída? ¿Qué acciones los llevaron a desafiar la autoridad de Dios? ¿Y cuál es su papel en la narrativa bíblica? Estas son algunas de las preguntas que responderemos mientras profundizamos en sus historias. Para comprender mejor a estos ángeles caídos, primero debemos situarlos en su contexto original como criaturas celestiales. Los ángeles, en su esencia, fueron creados con un propósito claro: servir y adorar a Dios, cumpliendo con diligencia sus designios. Sin embargo, dentro de esta jerarquía divina, algunos ángeles, dotados de grandes poderes y responsabilidades, comenzaron a cuestionar su papel y a anhelar un poder que no les correspondía. Este desvío, esta ruptura con su naturaleza original, es lo que llevó a su eventual caída y condenación. Así, antes de adentrarnos en las historias individuales de Lucifer, Semiasa, Azazel y Belcebú, es esencial comprender el trasfondo que los rodea, la creación y el propósito de los ángeles, la estructura jerárquica del cielo, y las primeras señales de rebelión que marcarían el inicio de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Con esta comprensión, podremos apreciar mejor las motivaciones y consecuencias de sus acciones, así como su impacto en la humanidad y en el curso de la historia sagrada. Para comprender la historia de los ángeles caídos, es esencial primero explorar la naturaleza y el propósito original de los ángeles. Según la tradición bíblica, Dios creó a los ángeles antes de la existencia del mundo y de la humanidad. Estos seres celestiales no están hechos de carne y hueso, sino que son entidades espirituales con una esencia pura, lo que los distingue profundamente de los humanos. Su creación responde a un propósito fundamental: servir y adorar a Dios, ejecutando su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Los ángeles fueron concebidos como instrumentos de la voluntad divina. A lo largo de las Escrituras, se les ve desempeñando roles diversos y cruciales. Desde anunciar nacimientos milagrosos hasta proteger a los justos en momentos de peligro, los ángeles actúan como los ejecutores de las órdenes de Dios. Sin embargo, más allá de estas funciones activas, su existencia está profundamente vinculada a la adoración y el servicio constante a su Creador. En esencia, forman parte de la corte celestial de Dios. Reflejando su gloria y poder en cada una de sus acciones, los ángeles no forman un grupo homogéneo. Existen jerarquías y clasificaciones que determinan sus funciones y su cercanía a Dios. En términos generales, podemos distinguir 2 grandes categorías. Ángeles ordinarios: estos son los ángeles que más frecuentemente aparecen en los relatos bíblicos. Están encargados de tareas específicas, como proteger a los seres humanos, transmitir mensajes divinos y ejecutar juicios en nombre de Dios. Su labor es esencialmente operativa, garantizando que la voluntad divina se cumpla en todos los rincones del universo. Arcángeles: en la cúspide de la jerarquía angelical se encuentran los arcángeles. Estos seres no solo poseen una belleza y poder incomparables, sino que también lideran las huestes celestiales en sus batallas contra las fuerzas del mal. Los arcángeles son los líderes naturales entre los ángeles, responsables de dirigir y coordinar las acciones del ejército celestial. Entre ellos, el arcángel Miguel destaca como uno de los más prominentes, conocido por su papel en la batalla contra Lucifer. A pesar de su naturaleza pura y su propósito divino, algunos ángeles comenzaron a desarrollar sentimientos que los alejaron de su objetivo original. Impulsados por el orgullo, la envidia y una ambición desmedida, estos ángeles empezaron a cuestionar la autoridad de Dios. Se vieron a sí mismos como iguales, e incluso superiores, a su Creador, y comenzaron a tramar una rebelión. Este cisma en los cielos marcó el inicio de lo que conocemos como la historia de los ángeles caídos. Liderados por figuras como Lucifer, estos ángeles desafiaron abiertamente a Dios, intentando establecer su propio dominio en el cielo.
Sin embargo, su rebelión no fue vista simplemente como un acto de desobediencia, sino como una traición a la esencia misma de su creación. Al rebelarse, estos ángeles no solo se alejaron de Dios, sino que también renunciaron a la luz y a la gracia que les había sido otorgada. La rebelión en el cielo culminó en una guerra cósmica, en la que los ángeles leales a Dios, liderados por el arcángel Miguel, derrotaron a los rebeldes. Como castigo por su traición, estos ángeles fueron expulsados del cielo y condenados a varar en la oscuridad, separados para siempre de la presencia divina. Desde ese momento, se les conoce como ángeles caídos, seres que, habiendo sido creados para la luz, ahora habitan en las sombras, buscando desafiar a Dios y corromper a la humanidad. Estos ángeles caídos no son meras figuras de mitos antiguos. Su influencia y sus acciones han dejado una huella profunda en la historia sagrada y en la humanidad. Su caída es un recordatorio del peligro que representan el orgullo y la ambición desmedida, y de cómo incluso los seres más elevados pueden sucumbir a la tentación. Con este contexto, estamos listos para explorar las historias específicas de los 4 ángeles caídos más prominentes: Lucifer, Semiasa, Azazel y Belcebú. Cada uno tiene una historia única de rebelión y caída que nos ayudará a entender mejor el alcance y la naturaleza de su influencia en la narrativa bíblica. Entre todos los ángeles caídos, ninguno es más conocido ni más influyente que Lucifer. Su nombre, que significa portador de luz, refleja tanto su esplendor original como su posición exaltada en el cielo antes de su caída. Lucifer no era un ángel cualquiera, era un arcángel, una de las criaturas más cercanas a Dios, dotado de una belleza y poder incomparables. Su historia es una de las más trágicas y complejas en la Biblia, un relato de cómo la ambición desmedida puede transformar la luz más brillante en la oscuridad más profunda. En su estado original, Lucifer tenía un rol crucial en el reino celestial. Según las escrituras y la tradición cristiana, era el arcángel encargado de la música y el canto en el cielo. Como portador de luz, su deber era reflejar la gloria de Dios, llenando los cielos con armonía y belleza. Su cercanía a Dios y su rol preeminente le otorgaban una posición de altísimo honor y responsabilidad. A menudo, se le describe como el ser más hermoso de toda la creación, un ángel cuya apariencia y talentos lo hacían sobresalir entre todas las huestes celestiales. Pero esta posición exaltada también sembró las semillas de su caída. Lucifer comenzó a mirarse a sí mismo y a su esplendor con demasiada admiración. Su orgullo creció, y con él, un deseo insaciable de poder. Según el profeta Isaías, Lucifer en su corazón expresó su deseo de ascender más allá de su posición, de ser igual o incluso superior a Dios. Ya no le bastaba con ser un reflejo de la gloria divina, quería ser la fuente de esa gloria. Este deseo lo llevó a cuestionar la autoridad de Dios y a tramar una rebelión. Lucifer no estaba solo en este pensamiento. Logró convencer a un grupo considerable de ángeles para que se unieran a su causa. Su carisma y poder de persuasión fueron tales que muchos ángeles lo siguieron en su desafío a la autoridad suprema de Dios. Esta rebelión no fue solo un acto de desobediencia, sino un intento directo de usurpar el trono divino y establecer su propio reino en los cielos. La rebelión de Lucifer desencadenó una guerra en el cielo, un conflicto cósmico que enfrentó a los ángeles leales a Dios contra los seguidores de Lucifer. En esta batalla, el arcángel Miguel, líder de las fuerzas celestiales leales, se erigió como el principal adversario de Lucifer. Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, lideró a los ángeles en una lucha feroz para defender el orden divino. Los relatos bíblicos, especialmente en el libro del Apocalipsis, describen cómo las fuerzas de Lucifer fueron derrotadas. A pesar de su poder y de los seguidores que había reunido, Lucifer no pudo prevalecer contra la voluntad de Dios, ejecutada por Miguel y los ángeles fieles. La derrota fue total, y como consecuencia, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, desterrados para siempre de la presencia de Dios. La caída de Lucifer no solo fue física, sino también espiritual. Al ser expulsado del cielo, Lucifer sufrió una transformación radical. El portador de luz se convirtió en Satanás, el adversario. Esta nueva identidad reflejaba su nuevo propósito, oponerse a Dios en todas las formas posibles. Satanás no solo es el enemigo de Dios, sino también el enemigo de la humanidad. Su objetivo es tentar y engañar a los seres humanos,
alejándolos de la luz divina y sumiéndolos en la oscuridad. En el Nuevo Testamento, Satanás es descrito como el padre de la mentira y el príncipe de este mundo. Estas descripciones subrayan su rol como el gran engañador, aquel que busca desvirtuar la verdad de Dios y corromper las almas humanas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Satanás actúa de manera sutil y astuta, siempre buscando maneras de desviar a la humanidad de su camino hacia Dios. El relato de Lucifer es un recordatorio poderoso de los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Su historia nos muestra cómo incluso el más brillante de los seres creados puede caer en la oscuridad si se aleja de su propósito divino. Al estudiar la historia de Lucifer, no solo comprendemos mejor la naturaleza del mal, sino que también obtenemos una lección valiosa sobre la importancia de la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. Con Lucifer transformado en Satanás, la humanidad se enfrenta a un adversario formidable, pero su historia no termina aquí. El destino de Lucifer, junto con los otros ángeles caídos, será eventualmente sellado en el juicio final, cuando el bien prevalezca y el reino de Dios se establezca para siempre. Pero antes de llegar a ese punto, debemos explorar las historias de otros ángeles caídos que, al igual que Lucifer, han dejado una marca indeleble en la historia sagrada. Dentro de las leyendas y textos antiguos que complementan la narrativa bíblica, destaca la fascinante y trágica historia de Semiasa, un ángel cuya rebelión tuvo profundas consecuencias para la humanidad. Aunque no es tan conocido como Lucifer, la historia de Semiasa está llena de matices y simbolismos que arrojan luz sobre la compleja relación entre los ángeles y los humanos. Semiasa, cuyo nombre significa el que ve a Dios, era uno de los ángeles más sabios y poderosos. Ocupaba una posición de liderazgo como jefe de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos ángeles tenían una misión específica encomendada por Dios: vigilar a la humanidad, guiar su desarrollo y asegurar que el orden divino se mantuviera en la tierra. A diferencia de otros ángeles que operaban en el cielo, los vigilantes fueron enviados directamente a la tierra para interactuar con los humanos y velar por ellos. Los vigilantes no eran meros observadores. Se les encomendó la tarea de educar a la humanidad en aspectos esenciales del conocimiento y la vida. En el libro de Enoc, un texto apócrifo que narra la historia de Semiasa y sus compañeros, se describe cómo estos ángeles impartieron enseñanzas valiosas a los humanos, como habilidades útiles para su supervivencia y desarrollo. Sin embargo, a pesar de su noble misión, los vigilantes comenzaron a desviarse de su propósito original. A medida que pasaban más tiempo entre los humanos, desarrollaron una atracción creciente por las hijas de los hombres. Esta atracción, que desafiaba directamente la ley divina que prohibía cualquier unión entre ángeles y humanos, fue el comienzo de la caída de Semiasa y su grupo. Como líder de los vigilantes, Semiasa enfrentó un dilema cuando sus compañeros empezaron a expresar su deseo de unirse con las mujeres humanas. Aunque sabía que esto violaba la voluntad de Dios, Semiasa finalmente cedió a la presión y al deseo, liderando esta transgresión. Según el libro de Enoc, Semiasa y los vigilantes hicieron un pacto para llevar a cabo este acto prohibido, uniendo así sus destinos con las hijas de los hombres. Esta unión ilícita desató una cadena de eventos catastróficos. Los hijos nacidos de estas uniones fueron los Nefilim, gigantes con habilidades y fuerzas sobrehumanas que pronto comenzaron a causar estragos en la tierra. Los Nefilim, que no pertenecían ni al mundo celestial ni al humano, se convirtieron en una fuente de corrupción y violencia sin precedentes. La humanidad, que los vigilantes debían proteger, ahora sufría las consecuencias de esta rebelión. Además de sus uniones con los humanos, Semiasa y los vigilantes cometieron otro pecado grave. Comenzaron a enseñar a los humanos conocimientos reservados únicamente para el cielo. Les revelaron secretos sobre astrología, magia y la fabricación de armas y joyas, conocimientos que, en manos humanas, llevaron a una mayor corrupción y desvío del camino de Dios. Estas enseñanzas, aunque útiles en apariencia, fomentaron la violencia, la idolatría y la inmoralidad entre los humanos. Por ejemplo, la fabricación de armas aumentó la guerra y la muerte, mientras que la creación de adornos y joyas alimentó la vanidad y la idolatría. Al compartir estos secretos, Semiasa no solo desafió el mandato divino, sino que también aceleró la caída moral de la humanidad. La rebelión de Semiasa y los vigilantes no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. La corrupción y la violencia en la tierra alcanzaron niveles intolerables, lo que llevó a Dios a tomar una decisión drástica:
enviar un diluvio para purgar la tierra de la maldad generada por los Nefilim y los humanos. Este cataclismo, conocido como el Gran Diluvio, fue el juicio divino contra la corrupción que Semiasa y sus compañeros habían desatado. Como castigo directo por su transgresión, Semiasa y los vigilantes fueron encadenados y arrojados al abismo, un lugar de oscuridad y tormento donde permanecerán hasta el día del juicio. Este abismo, descrito como un lugar de completa desolación y sufrimiento, se convirtió en la prisión eterna para estos ángeles caídos, quienes ahora aguardan su destino final. Aunque el diluvio eliminó físicamente a los Nefilim, sus espíritus, según algunas tradiciones, sobrevivieron. Estos espíritus, despojados de sus cuerpos físicos, se convirtieron en demonios, entidades malignas que vagan por la tierra en busca de cuerpos para poseer. La influencia corruptora de los Nefilim continúa así en el mundo, representando una amenaza constante para la humanidad. La historia de Semiasa es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y el abuso de poder. Su caída, impulsada por el deseo y la ambición, no solo resultó en su propia condena, sino que también desencadenó una serie de eventos que afectaron profundamente la historia humana. Semiasa, al igual que otros ángeles caídos, es un símbolo de cómo incluso los seres más elevados pueden sucumbir a la tentación y desviar el curso de la creación. Azazel es uno de los ángeles caídos cuya historia resuena con fuerza en las tradiciones bíblicas y apócrifas. A diferencia de otros ángeles caídos, cuyo pecado se vinculó más con la ambición o el deseo, Azazel es particularmente conocido por haber introducido la violencia y la corrupción a través del conocimiento prohibido. Su influencia oscura dejó una huella imborrable en la humanidad, marcando el mundo con el estigma de la guerra, la idolatría y la inmoralidad. Azazel, cuyo nombre significa el que Dios fortalece, era un ángel de gran poder y destreza, especialmente en el arte de la guerra. Antes de su caída, Azazel se distinguía por su valentía y habilidad en la batalla, cualidades que lo hacían respetado y temido entre sus compañeros. Sin embargo, estos mismos talentos, que lo definían como un líder militar en los ejércitos celestiales, se convirtieron en herramientas de corrupción cuando se desvió del camino de la obediencia a Dios. Al igual que Semiasa y otros ángeles caídos, Azazel formaba parte del grupo de los vigilantes, aquellos ángeles enviados a la tierra para vigilar a la humanidad. Sin embargo, su rol entre los humanos fue especialmente pernicioso. Mientras que los vigilantes se enamoraban de las hijas de los hombres y se unían a ellas, Azazel llevó la corrupción un paso más allá al enseñar a los humanos el uso de los metales y la fabricación de armas. Este conocimiento, que era reservado y peligroso, desató una era de violencia y guerra sin precedentes en la tierra. Azazel no solo enseñó la forja de armas, sino que también introdujo prácticas que promovían la vanidad y la idolatría. Enseñó a los humanos a fabricar armaduras y a trabajar los metales preciosos para crear joyas, promoviendo la superficialidad y el deseo por lo material. La introducción de cosméticos, adornos y otros elementos de embellecimiento fomentó la desviación moral, alejando a la humanidad del camino espiritual y acercándola al pecado y la autocomplacencia. El impacto de las enseñanzas de Azazel fue devastador. Las armas que ayudó a crear se convirtieron en instrumentos de muerte y destrucción, exacerbando los conflictos y derramando sangre inocente por toda la tierra. La violencia, que hasta entonces había sido un fenómeno aislado, se convirtió en una constante en la vida de los seres humanos. Las guerras y disputas comenzaron a definir las relaciones entre las personas y las naciones, alejando cada vez más a la humanidad del propósito original que Dios tenía para ella. Por otro lado, la introducción de joyas, cosméticos y otras formas de embellecimiento alimentó la vanidad y la idolatría. Las personas comenzaron a adorar la belleza exterior y los objetos materiales, olvidando los valores espirituales y morales. Esta desviación llevó a una corrupción generalizada, donde la apariencia y el estatus se convirtieron en los principales objetivos de la vida, en lugar de la búsqueda de la verdad y la justicia. Azazel, al compartir estos conocimientos prohibidos, no solo corrompió a los humanos, sino que también provocó un distanciamiento profundo entre ellos y Dios. La sociedad humana, en lugar de ser una comunidad armoniosa y justa, se transformó en un campo de batalla, tanto literal como figurativamente. El pecado de Azazel no quedó impune. Dios, al ver la devastación y la corrupción que Azazel había traído al mundo, decidió actuar con severidad. Según el libro de Enoc,
Dios ordenó al arcángel Rafael que capturara a Azazel y lo encadenara en un lugar remoto en el desierto. Allí, cubierto de oscuridad, Azazel fue condenado a permanecer hasta el día del juicio, cuando finalmente enfrentará el castigo eterno por sus crímenes. Esta prisión en el desierto simboliza no solo la reclusión física, sino también la separación definitiva de la gracia divina. Azazel, una vez un ángel poderoso y respetado, fue reducido a una existencia de oscuridad y aislamiento, aguardando el juicio final en el que será arrojado al lago de fuego junto con otros ángeles caídos. La figura de Azazel también está vinculada a un antiguo ritual mencionado en el libro de Levítico, conocido como el Día de la Expiación o Yom Kippur. Durante este ritual, se seleccionaban 2 machos cabríos, uno para ser sacrificado al Señor y otro para Azazel. El macho cabrío destinado a Azazel, conocido como el chivo expiatorio, era cargado simbólicamente con los pecados del pueblo de Israel y luego enviado al desierto, llevando consigo las transgresiones de la comunidad. Este ritual no solo simbolizaba la eliminación del pecado, sino que también representaba el rechazo de todo lo que Azazel representaba, la corrupción, la violencia y la inmoralidad. Al enviar el chivo expiatorio al desierto, lejos de la comunidad, el pueblo de Israel expresaba su deseo de purificarse y de distanciarse de las influencias malignas que Azazel había introducido en el mundo. Entre los ángeles caídos, Belcebú es una figura que destaca por su conexión con lo impuro y lo repugnante, representando un tipo de corrupción que va más allá de la violencia y la rebelión para encarnar la descomposición y la enfermedad. Conocido como el Señor de las Moscas, Belcebú simboliza la putrefacción tanto física como espiritual, y su influencia ha perdurado desde los tiempos bíblicos hasta las concepciones modernas del mal. El nombre Belcebú proviene del hebreo Baal-Zebú, que significa Señor de las Moscas. Este título ya sugiere su asociación con la pestilencia, la descomposición y la impureza. A diferencia de otros ángeles caídos que conservan un aire de grandeza o poder, Belcebú es descrito como uno de los ángeles más repugnantes y asquerosos. Su transformación de un ser celestial a una figura tan vil refleja su profunda caída en el abismo de la corrupción. Antes de su caída, Belcebú era un ángel de alto rango, pero su identidad celestial fue completamente consumida por su rol posterior como un demonio, asociado con lo bajo y lo sucio. Su figura, tanto en las escrituras bíblicas como en las leyendas, ha llegado a simbolizar lo opuesto a la pureza divina, la suciedad, la enfermedad y el caos. Belcebú no solo es una figura de corrupción, también fue adorado como un dios por algunas culturas antiguas, lo que amplificó su influencia y poder en el mundo. En la ciudad filistea de Ecrón, Belcebú era venerado como un dios capaz de controlar plagas y enfermedades. Los filisteos creían que podían apaciguar su ira y obtener su favor a través de sacrificios y ofrendas. Sin embargo, estas prácticas idólatras, lejos de aliviar el sufrimiento, solo intensificaban las calamidades que azotaban a quienes lo adoraban. En el Antiguo Testamento, se narra cómo los filisteos, al llevarse el arca de la alianza de Israel, fueron castigados con plagas y enfermedades. Desesperados, intentaron ofrecer sacrificios a Belcebú para detener las aflicciones, pero sus esfuerzos fueron en vano. La historia sugiere que cualquier intento de buscar refugio en un ser tan corrupto como Belcebú solo lleva a una mayor desesperación y caos. El nombre de Belcebú reaparece en el Nuevo Testamento, donde se le asocia directamente con Satanás y los demonios. Los fariseos, enemigos de Jesús, lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú, sugiriendo que Jesús estaba en alianza con las fuerzas del mal. Sin embargo, Jesús respondió con una lógica simple pero poderosa: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede mantenerse en pie su reino? Con esta respuesta, Jesús desechó la acusación y reafirmó que su poder provenía de Dios, no de ningún príncipe de los demonios. Esta mención de Belcebú subraya su posición en la jerarquía infernal como un líder poderoso entre los demonios, identificado directamente con las fuerzas del mal que se oponen a Dios. Aunque en los evangelios aparece como una figura acusadora, su poder es descrito como limitado frente a la verdadera autoridad divina. Belcebú ha llegado a simbolizar varios aspectos de la corrupción moral y física. Como Señor de las Moscas, representa la putrefacción, la enfermedad y todo lo que es sucio y degradante. Las moscas, asociadas con la muerte y la descomposición, reflejan la influencia corruptora de Belcebú en el mundo, infestando y destruyendo todo lo que es puro y sano.
Además de su asociación con la enfermedad, Belcebú también simboliza la idolatría. Su adoración por parte de los filisteos y su relación con los demonios en el Nuevo Testamento muestran cómo su influencia lleva a los humanos a alejarse de Dios y a buscar poder en fuentes corruptas e indignas. La idolatría, en este sentido, es una forma de corrupción espiritual, donde la devoción que debería dirigirse a Dios es desviada hacia figuras que representan el mal y la degeneración. En las tradiciones cristianas, Belcebú es conocido como uno de los príncipes de los demonios, una figura de autoridad dentro del reino infernal. Su dominio sobre los demonios lo convierte en una figura temida, pero también profundamente despreciada. Belcebú no solo corrompe a los individuos, sino que también lidera a otros seres malignos en su intento de corromper y destruir la creación de Dios. Su título de Señor de las Moscas es más que un simple epíteto, es un reflejo de su naturaleza y su influencia. Las moscas, que se alimentan de la muerte y la descomposición, son una metáfora perfecta de cómo Belcebú prospera en la corrupción y en la decadencia. Su reino no es uno de gloria o poder en el sentido tradicional, sino uno de desintegración, donde lo bello y puro es descompuesto y arruinado. Belcebú es una figura que personifica los aspectos más repugnantes del mal, la corrupción, la enfermedad, la idolatría y la degradación moral y física. A través de su historia, vemos cómo el mal puede infiltrarse en la vida humana, no solo a través de actos grandiosos de rebelión, sino también mediante la corrupción sutil y persistente que se extiende como una plaga. Su papel como un líder de los demonios y su asociación con la idolatría y la impureza subrayan la gravedad de su caída y su influencia negativa en el mundo. Sin embargo, al igual que con otros ángeles caídos, la historia de Belcebú no termina con su poder sobre la corrupción. El destino final de Belcebú, como el de todos los ángeles caídos, está sellado en el juicio divino, donde su poder será finalmente destruido y la creación será restaurada en su pureza original. A lo largo de este recorrido por la historia de los ángeles caídos, hemos observado cómo seres de una pureza y poder incomparables se transformaron en símbolos de corrupción, rebelión y maldad. Lucifer, Semiasa, Azazel y Belcebú, cada uno de ellos, desafió la autoridad divina y cayó desde las alturas del cielo hasta las profundidades del abismo. Sin embargo, la narrativa bíblica no concluye con su caída, sino que anticipa un destino final en el que el mal será derrotado y la justicia divina prevalecerá. A pesar de su poder y de la profunda influencia que han ejercido sobre la humanidad y el mundo, el poder de los ángeles caídos no es eterno. La Biblia y otros textos sagrados aseguran que su tiempo en la tierra y en el cosmos está contado. El mal que han desatado y las consecuencias de su rebelión serán finalmente erradicados cuando llegue el juicio final. Este destino es un elemento central de la escatología cristiana, donde se profetiza que Dios pondrá fin a la influencia destructiva de estos seres. Los ángeles caídos, aunque poderosos, no son omnipotentes. Están sometidos al juicio de Dios, y sus acciones, por muy catastróficas que sean, están dentro del plan divino que culminará en su derrota. Según las Escrituras, llegará un día en que todas las fuerzas del mal serán enfrentadas en una batalla final y decisiva, donde serán juzgados y condenados de manera definitiva. El libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, ofrece una visión dramática del destino final de Satanás y sus seguidores, incluidos los ángeles caídos. Este texto describe una gran batalla cósmica en la que Dios, junto con sus ejércitos celestiales liderados por el arcángel Miguel, se enfrentará a las fuerzas del mal en su última resistencia. Apocalipsis 12, 7-9 relata cómo Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, una representación de Satanás y sus ángeles, y cómo estos son derrotados y expulsados definitivamente del cielo. Este evento marca el comienzo del fin para los ángeles caídos, quienes, aunque continúan su rebelión en la tierra por un tiempo, están destinados a la derrota final. En Apocalipsis 20, 1-3, se narra cómo Satanás es atado por 1000 años y arrojado al abismo, una prisión temporal donde será retenido para que no pueda engañar más a las naciones. Finalmente, en Apocalipsis 8 y 10, se menciona el destino último de Satanás y, por extensión, de los ángeles caídos. Serán arrojados al lago de fuego y azufre, un lugar de tormento eterno, donde estarán para siempre apartados de la creación de Dios. El lago de fuego es descrito en el Apocalipsis como el destino final no solo de Satanás, sino también de todos los ángeles caídos y de aquellos que han rechazado a Dios.
Este lugar no es simplemente una prisión, sino un estado de tormento perpetuo, donde la justicia divina se manifestará en su forma más pura. Los ángeles caídos, que alguna vez habitaron en la luz y la gloria de Dios, ahora serán condenados a una existencia de oscuridad y sufrimiento sin fin. Este castigo eterno es la culminación de sus acciones, la rebelión contra Dios, la corrupción de la humanidad y la perpetuación del mal en el mundo. El lago de fuego representa la separación total de la gracia y la presencia de Dios, un estado irreversible que refleja la gravedad de sus crímenes. Aunque la historia de los ángeles caídos está marcada por la rebelión y la corrupción, el mensaje final es uno de esperanza y redención. El Apocalipsis, aunque narra visiones aterradoras del fin de los tiempos, también es un libro de esperanza para los creyentes. Nos asegura que, al final, Dios triunfará sobre todas las formas de maldad, y su reino será establecido para siempre. El destino final de los ángeles caídos es una parte esencial de este triunfo. Su derrota y castigo simbolizan la victoria definitiva de la justicia sobre la injusticia, de la luz sobre la oscuridad. La promesa del Apocalipsis es que, tras el juicio final, no habrá más dolor, muerte ni maldad en el mundo. El mal, personificado en los ángeles caídos y en Satanás, será destruido para siempre, y la creación será restaurada a su estado original de paz y armonía. La historia de los ángeles caídos nos lleva a reflexionar sobre el poder del libre albedrío, las consecuencias de nuestras decisiones y la naturaleza del bien y el mal. Estos seres, que alguna vez fueron cercanos a Dios, eligieron rebelarse y seguir un camino de destrucción. Su destino final es un recordatorio de la gravedad de la rebelión contra la autoridad divina, pero también de la inevitabilidad de la justicia y la redención. Al contemplar el destino de los ángeles caídos, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras elecciones. La historia de su caída y condena sirve como una advertencia, pero también como una afirmación de que, al final, el bien triunfará. Dios, en su infinita justicia y misericordia, no permitirá que el mal tenga la última palabra. La creación, aunque dañada por el pecado, será renovada y restaurada, y aquellos que han mantenido su fe serán recompensados con la vida eterna en la presencia de Dios. Hemos recorrido un camino fascinante, y a la vez, sombrío a través de las historias de los ángeles caídos. Desde la deslumbrante rebeldía de Lucifer hasta la corrupción insidiosa de Azazel, pasando por la ambición de Semiasa y la decadencia de Belcebú, cada uno de estos seres representa un aspecto diferente de la caída del bien en el mal, del orden en el caos. Sus historias son tanto advertencias como revelaciones sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la justicia divina. Cada uno de los ángeles caídos que hemos explorado desempeñó un papel único en la narrativa bíblica y apócrifa. Lucifer, el portador de luz, cuya ambición de ser igual a Dios lo llevó a una rebelión que terminó en su caída y transformación en Satanás, el adversario eterno de la humanidad. Semiasa, el líder de los vigilantes, cuyo deseo por las hijas de los hombres lo llevó a corromper la tierra y a desatar una cadena de eventos que resultaron en el nacimiento de los Nefilim y una corrupción sin precedentes. Azazel, el ángel que enseñó a los humanos a forjar armas y joyas, propagando la violencia, la guerra y la vanidad en el mundo, y que fue castigado con el confinamiento en el desierto, esperando el juicio final. Belcebú, el señor de las moscas, que personifica la corrupción, la enfermedad y la idolatría, y cuyo culto y poder sobre las plagas y la putrefacción lo convirtieron en un símbolo de la decadencia moral y física. A lo largo de sus historias, vemos cómo cada uno de estos ángeles caídos, a pesar de sus intentos de desafiar la autoridad divina y de corromper la creación de Dios, no puede escapar de la justicia divina. Sus acciones, por destructivas que sean, están contenidas dentro de un marco más amplio del plan de Dios, que culmina en su derrota final y en la restauración del orden y la pureza en la creación. El destino final de estos ángeles caídos nos recuerda que, aunque el mal pueda prosperar por un tiempo, su triunfo es temporal y su poder es limitado. Dios, en su infinita sabiduría y justicia, asegura que el bien prevalecerá al final. Este es un mensaje de esperanza para la humanidad, no importa cuán sombríos sean los tiempos. La luz de Dios siempre brillará al final del túnel. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Los ángeles caídos fueron seres de inmenso poder y belleza que, por orgullo, ambición o deseo, eligieron alejarse de su propósito divino. Su caída y su destino final son un recordatorio de los peligros de la desobediencia y la corrupción,
pero también de la misericordia y la justicia de Dios. Para los espectadores, estas historias pueden servir como una advertencia y una guía. Nos muestran que, aunque la tentación y la corrupción están siempre presentes, nuestras elecciones tienen consecuencias, y que, al final, el bien y la justicia prevalecerán. Nos invitan a mantenernos firmes en nuestra fe y a seguir el camino de la luz, confiando en que, al igual que los ángeles caídos fueron juzgados, también nosotros seremos recompensados por nuestra fidelidad. El viaje a través de las historias de Lucifer, Semiasa, Azazel y Belcebú nos ha permitido explorar aspectos profundos de la fe, la moralidad y la justicia. Ahora, te invitamos a reflexionar sobre lo que has aprendido y a compartir este conocimiento con otros. Estas historias, aunque antiguas, tienen relevancia en el mundo actual, donde las luchas entre el bien y el mal continúan manifestándose de diferentes maneras. Compartir este vídeo y estas historias con amigos y familiares no solo ayuda a difundir este conocimiento, sino que también abre la puerta a discusiones importantes sobre la naturaleza del mal, el poder de la redención y la inevitable victoria del bien. En última instancia, la historia de los ángeles caídos es una historia de advertencia, redención y esperanza. A través de la caída de estos seres poderosos, aprendemos lecciones valiosas sobre la humildad, la obediencia y la naturaleza del mal. Pero lo más importante, somos recordados de la verdad más fundamental: el bien, guiado por la voluntad de Dios, siempre triunfará.